Mi esfuerzo era invisible hasta que me fui. Día tras día di lo mejor de mí, trabajando en silencio, esperando un reconocimiento que nunca llegó. Fue solo cuando me marché, cuando mi ausencia pesó más que mi presencia, que comprendieron todo lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. Lo que me dijo esa noche, todavía me persigue. En aquel entonces, mi vida era un lienzo de promesas sin cumplir, un eco de risas que se desvanecían antes de ser escuchadas. Recuerdo el brillo en mis ojos cada mañana, la fe inquebrantable en que mi dedicación sería recompensada. Me aferraba a la idea de que la excelencia era su propia recompensa, y que, eventualmente, mi valor sería innegable. Trabajaba en la sombra, mis manos moviéndose con precisión, mi mente tejiendo soluciones, mi corazón latiendo con una pasión que pocos veían. Creía en la magia del esfuerzo constante, en la construcción lenta pero firme de algo significativo. Las noches se fundían en días mientras yo, en silencio, contribuía con cada fibra de mi ser, soñando con el momento en que mi nombre sería pronunciado con gratitud, en que mi trabajo sería la prueba palpable de mi existencia y mi valía. El mundo, o al menos mi pequeño mundo profesional, parecía moverse al ritmo de mis sacrificios, pero sin reconocer al motor detrás de él. Pensaba que la verdad siempre sale a la luz, que el mérito es un imán que atrae el reconocimiento, pero me equivoqué. El día que lo perdí todo, encontré la única cosa que importaba. La oficina, con sus luces frías y sus promesas vacías, era mi universo. Construía puentes que otros cruzaban, encendía luces que otros disfrutaban, tejía redes que otros explotaban. Mi vida antes del cataclismo era una sinfonía de pequeñas victorias personales, de la satisfacción silenciosa de un trabajo bien hecho. Mis colegas me veían, sí, pero como una figura en el fondo, una constante, una parte del mobiliario. Era la chica que siempre resolvía los problemas, la que se quedaba hasta tarde, la que no hacía ruido. Mis ideas, a menudo, eran tomadas, pulidas por otros y presentadas como suyas, mientras yo asentía con una sonrisa forzada, creyendo que lo importante era el éxito del equipo. Tenía sueños, ambiciones, el anhelo de construir algo propio, de dejar una marca. Imaginaba ascensos, proyectos liderados por mí, el respeto genuino en los ojos de mis superiores. Era joven, ingenua, con el corazón lleno de una esperanza que brillaba incluso en los días más grises. Cada reunión en la que mi voz era ignorada, cada logro atribuido a otro, era una pequeña puñalada, pero mi resiliencia era más grande que mi dolor. Creía en el proceso, en que cada grano de arena contribuía a una montaña, y que mi montaña, aunque invisible, era sólida. Me veía a mí misma como la columna vertebral silenciosa, el apoyo invisible que sostenía todo. Mi vida personal se desdibujaba, subsumida por la devoción a un trabajo que, irónicamente, no me reconocía. Era una vida de sacrificios voluntarios, impulsados por la fe en un futuro que yo misma estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, en la oscuridad. Toqué fondo el día que detallé el momento exacto en que la traición se hizo palpable. Una mañana, llegó el anuncio de un gran proyecto. Un proyecto en el que había invertido meses de mi vida, mis ideas más innovadoras, mis noches sin dormir. El líder del proyecto no era yo, sino mi colega, el que siempre tomaba el crédito por mi trabajo. No solo eso, sino que mi nombre no figuraba en la lista del equipo. Ni siquiera como una mención, una nota a pie de página. Era como si nunca hubiera existido, como si mi contribución hubiera sido una ilusión. El corazón se me cayó al estómago, y sentí un frío que no era de la oficina, sino del abismo que se abría bajo mis pies. La voz de mi jefe, al anunciar el equipo, resonó como un gong hueco en mis oídos. Busqué su mirada, una señal de arrepentimiento, una explicación, pero solo encontré una indiferencia glacial. En ese instante, el velo de mi ingenuidad se rasgó. Vi con claridad que mi silencio no era virtud, sino complicidad con mi propia aniquilación. Sentí las lágrimas amargas ascendiendo por mi garganta, pero las contuve, tragándome el nudo que me ahogaba. Caminé de vuelta a mi escritorio, mi cuerpo pesado, mi alma rota. Mis manos temblaban mientras tecleaba, las palabras en la pantalla se difuminaban. Era una fantasía, una pesadilla de la que no podía despertar. Lo que descubrí después me rompió aún más.
Una conversación overheard, risas a mis espaldas, comentarios despectivos sobre mi falta de iniciativa o mi actitud sumisa. Era peor que el olvido, era el desprecio. Ese fue el momento exacto en que perdí toda esperanza. Me encerré en mi apartamento, el silencio de las paredes se volvió un eco de mi propio vacío. Las cortinas estaban corridas, la luz del sol una intrusa no deseada. Cada recuerdo de mi esfuerzo invisible se convertía en un puñal. ¿Para qué? ¿Para ser borrada de la historia? La motivación se esfumó, dejando solo cenizas de lo que alguna vez fui. Pasaba las horas mirando al techo, las lágrimas secas en mis mejillas, el cuerpo inerte, la mente en un torbellino de reproches. No había esperanza, no había salida. Me sentía una sombra, una partícula insignificante en un universo que no me quería. El teléfono sonaba, pero no contestaba. Los mensajes se acumulaban, pero no los leía. No había energía para nada, solo para existir en un estado de letargo y profunda desesperación. Mi reflejo en el espejo era el de una extraña, con ojos vacíos y un espíritu aplastado. La traición había sido un golpe tan brutal que no solo me había quitado mi lugar, sino también mi identidad. Lo que escuché a continuación, me hizo desear no haber nacido. Era la voz de mi propia mente, susurrándome que no valía nada, que mi existencia no tenía propósito, que estaba condenada a la invisibilidad. Las horas se convirtieron en días, y los días en semanas, envuelta en un manto de oscuridad. Pero entonces, alguien apareció con una frase que me cambiaría la vida. Mi tía abuela, una mujer de 80 años con ojos que habían visto un siglo de penas y triunfos, me visitó. No me sermoneó, no me juzgó. Solo me miró con una compasión infinita y dijo, el árbol que da sombra a otros, rara vez disfruta de la suya propia. Pero un árbol es un árbol, tenga o no quien lo aplauda. Esa frase, tan sencilla y profunda, se clavó en mi alma. Ella me recordó que mi valor no dependía del reconocimiento externo, sino de la fuerza de mis raíces, de la abundancia de mis frutos, aunque nadie los recogiera. Esa noche, por primera vez en semanas, abrí las cortinas. La luz de la luna bañó mi habitación, y con ella, una pequeña chispa de entendimiento. Me di cuenta de que había estado construyendo una prisión para mí misma, esperando que otros abrieran la puerta. Pero la llave, siempre había estado en mi mano. Sentí un leve temblor, no de miedo, sino de una nueva energía que comenzaba a bullir. No era una recuperación milagrosa, sino un susurro de vida, la primera nota en una sinfonía que prometía ser diferente. Lo que sucedió después, jamás lo hubiera imaginado. Empecé a verme a mí misma no como una víctima, sino como la dueña de mi propia narrativa, la jardinera de mi propio árbol. No fue fácil, pero cada caída escondía una lección. Los primeros pasos fuera de la oscuridad fueron torpes y llenos de miedo. Renuncié a mi trabajo, una decisión que, irónicamente, me llenó de un terror desconocido y, al mismo tiempo, de una libertad embriagadora. Mi antigua oficina, mi antigua vida, mi antigua yo, se desvanecieron como un mal sueño. Empecé a aprender cosas nuevas: programación, diseño web, escritura. Fallaba, tropezaba, me frustraba, pero cada error era una oportunidad para ajustar el rumbo, para levantarme con más fuerza. Me inscribí en cursos en línea, pasaba noches enteras investigando, practicando. No buscaba la validación de otros, sino la mía propia. El proceso de construcción era lento, arduo, pero cada pequeña victoria, cada línea de código que funcionaba, cada diseño que me gustaba, era un bálsamo para mi alma. Me redescubrí. Encontré talentos que no sabía que tenía, una voz que había silenciado durante años. Las mañanas se llenaron de propósito, las noches de un sueño reparador. Parecía que avanzaba, pero aún había una batalla que no había peleado, la de perdonarme a mí misma por haber permitido que mi luz fuera eclipsada. Aprendí a decir no, a establecer límites, a proteger mi energía. Construí una pequeña empresa de diseño gráfico, mis primeros clientes valoraban mi trabajo, no mi silencio. Cada cliente satisfecho era un ladrillo más en la reconstrucción de mi autoestima. Mi antiguo yo era una sombra lejana, una lección aprendida. Y entonces, me encontré cara a cara con quien me había hecho tanto daño.
Meses después, un día, recibí una llamada. Era mi antiguo jefe. Había problemas en la empresa. El proyecto que me habían quitado se desmoronaba sin mi aporte invisible. Me pidió ayuda, consejo, dijo. El tono era diferente, no de arrogancia, sino de una súplica velada. La primera reacción fue una punzada de ira, la memoria de la humillación. Pero luego, respiré. No era la misma persona. Había crecido. Había perdonado. No a ellos, sino a mí misma, por haber permitido que me definieran. Le dije con calma que ya no trabajaba allí, que mis prioridades habían cambiado, que tenía mi propio camino. Su voz denotaba sorpresa, quizás incluso arrepentimiento. Lo que le dije en ese momento, cambió nuestras vidas para siempre. No se trata de reconocimiento, se trata de respeto, le dije. Y el respeto, uno se lo gana y también se lo da a sí mismo. No busqué venganza, ni una disculpa forzada. Solo enuncié una verdad que me había costado años comprender. La conversación fue breve, pero poderosa. En sus ojos, vi un destello de comprensión, quizás de vergüenza. Me di cuenta de que mi silencio ya no era sumisión, sino la fuerza tranquila de quien sabe su valor intrínseco. Nunca pensé que llegaría a perdonar, y mucho menos a esa persona. Pero el perdón no era para él, era para mí, para liberarme de las cadenas del resentimiento. Pero lo más importante no fue lo que pasó conmigo, sino lo que aprendí para siempre. Mi pequeña empresa prosperó, mis diseños llegaron a cientos de personas, mis palabras resonaron en quienes se sentían invisibles. Mi historia, la que una vez fue un secreto doloroso, se convirtió en un faro de esperanza. Aprendí que el verdadero reconocimiento no viene de un título, de un aplauso, o de una palmada en la espalda. Viene de la certeza inquebrantable de que tu existencia importa, que tu trabajo tiene valor, que tu voz merece ser escuchada. Aprendí que el dolor puede ser un maestro brutal, pero el crecimiento que trae es invaluable. Mi vida es ahora un testimonio de resiliencia, de la capacidad humana para levantarse de las cenizas, para forjar un nuevo camino, para brillar con luz propia, sin pedir permiso. Si alguna vez te has sentido roto como yo, escucha esto, tu valor no está en lo que otros te dan, sino en lo que tú eres. No esperes a que te vean, hazte visible por ti mismo. No esperes un aplauso, sé tu propia orquesta. Y aunque mi historia terminó, la tuya apenas comienza. Recuerda que la sombra de un árbol es real, aunque nadie se detenga a sentirla. Tu esencia es innegable, tu impacto es tangible. Sé tu propio sol.